Sean todos bienvenidos. La temática del día de hoy hace referencia a las pedagogías críticas y decoloniales, donde nos apoyaremos en varios pedagogos del campo. La pedagogía crítica nace durante las décadas de los 80 y 90 como resultado de la teoría crítica, es decir, fue el producto de la influencia de varios estudiosos de la Escuela de Frankfurt, entre los cuales tenemos a Adorno, Marcus, Fromm, Benjamin. Cuando hablamos de pedagogía, podemos entender que la misma hace referencia a la forma de enseñar a los estudiantes, ya sea la teoría o la práctica de educar. También podemos mencionar que es una relación entre la cultura y las técnicas de aprendizaje. El objetivo principal de las pedagogías es construir sobre el aprendizaje previo de los educandos y trabajar en el desarrollo de habilidades y actitudes de los mismos. Al implementar las pedagogías críticas, se debe tener en cuenta el entorno sociocultural donde se desarrolla, ya que el ámbito social, económico y político hacen parte del desarrollo del conocimiento o criterio del individuo, lo cual nos conlleva a hablar de una memoria histórica donde se hace referencia a aquellos hechos que han definido el rumbo de cierta población. Por ende, se busca la no repetición de situaciones que procuren la opresión y la no liberación del individuo, logrando que él mismo sea consciente y capaz de generar criterio propio de su entorno sociocultural. En ese orden de ideas, basados en el latinoamericano Paulo Freire, pedagogo que estuvo implementando una pedagogía crítica en lo que se refiere a la inclusión, nosotros lo trataremos a él y también trataremos a Henry Giroux. Freire hace mención que el estudiante no solo va a la escuela a recibir conocimiento y luego a trabajar en algo que dicho conocimiento le permite, sino que para a su vez se genere criterio propio que va a permitir desenvolverse adecuadamente cuando quiera generar frutos o desarrollar sus conocimientos aprendidos, ya sea en el campo laboral, y generar un criterio propio, además de ser crítico y observador en cuanto a lo que está recibiendo como conocimiento. También se hace alusión a que es posible que la enseñanza, el proceso mismo de educación, sea un aprendizaje mutuo para ambas, en este caso docente y alumno, es decir, teniendo en cuenta que el conocimiento no es específico, no es superficial, sino profundo en cuanto a la integralidad misma de la vida. Eso es que como personas o como profesionales de cualquier rol, ya sean enfermeros, médicos, abogados, docentes, estudiantes, zapateros, amos de casa, profesionales, entre otros, seamos capaces de ser unos seres integrales para la vida y poder aportar y desarrollar una estrategia mucho más asertiva de algo y mejorar lo que es ser mejor persona. Y el conocimiento es un portal a eso, ser mejor para poder ser unos verdaderos seres sociales y poder vivir de manera integral, lo que nos lleva entonces a poder ser. Vemos que algunas instituciones procuran generar conocimiento, pero para que el estudiante solo se dedique a recibir y a trabajar por esa misma línea, a ejecutar o a desarrollar su conocimiento por una línea y no permitirle la implementación de su conocimiento de manera crítica, lo que hace es que en vez de liberarlo lo está encasillando, lo está llevando a un camino, lo está privando de tener la oportunidad de apreciar y digerir el conocimiento sin ningún pensamiento crítico. Cabe mencionar que la concepción educativa de Freire apunta al auténtico y total desarrollo del ser. Siendo así las cosas, la persona tendría la libertad de poder enfocarse en lo que el conocimiento le permite en su libertad. No permitimos citar a la educación del oprimido, donde se hace referencia a nuestro postulado, Paulo Freire, que menciona el logro de poder abrir camino, de poder abrir precisamente a esa barrera o cambiemos para. Paulo Freire, en su libro Pedagogía del oprimido, donde abarca la consideración que tiene hacia la alfabetización y la educación para adultos como una práctica que permite en sí mismo la libertad o la liberación de esas personas, ya sea que sus mentes empiezan a adquirir conocimientos, interés y ganas de querer saber
búsqueda de conocimiento permitirle a su vez nuevas oportunidades, nuevos caminos, nuevas experiencias. Al mencionar opresión surge algo muy interesante. Es el ver cómo se presentan muchas facetas, siendo una de ellas es la ignorancia. Es decir, entre menos conocimiento o entre menos competencia se posea, la oligarquía o el elitismo imperante en el gobierno sería quien podría haberse beneficiado de la situación de las clases menos favorecidas. Por ende, se hace necesario desarrollar pedagogías que promuevan el cuestionamiento, el análisis crítico, la transformación social, la participación política. Con esto se lleva al educando a una actitud insurgente, es decir, una pedagogía decolonial, que cuestiona la escuela tradicional y el enfoque tecnocrático de la educación, proponiendo una educación crítica, donde se permita al individuo tener una amplia perspectiva cultural, conllevando esto a la libertad de conciencia. Cabe resaltar el compromiso con la identidad de cada población, respetando así sus ideales, desde una perspectiva político-emancipadora en respuesta a la opresión. Como resultado de lo anterior tenemos la pedagogía crítica para la libertad de una educación colonial, Paulo Reglus Never Freire, quien fue un pedagogo y filósofo latinoamericano, defensor de la pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo Pedagogía del oprimido, en el cual considerado uno de los textos fundamentales del movimiento de la pedagogía crítica, donde se critica a la educación tradicional de los opresores llamada educación bancaria. En este tipo de educación el maestro es quien da la enseñanza y el educando recepción el contenido sin criticarlo o escudriñar. Por ende, este pedagogo permite apreciar nuevas sendas al considerar la alfabetización y la educación de adultos como una práctica para la libertad, facilitando una perspectiva diferente de la educación, que propende buscar el desarrollo total y auténtico del ser, considerando que todos tenemos en justa medida la libertad, la comunicación y el desarrollo en la sociedad. Para Paulo Freire, el diálogo, el amor, la empatía, la esperanza y la humildad son principios en los cuales es fundamental la práctica de una pedagogía crítica que permita el empoderamiento a las personas para crear un cambio social. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las condiciones para su producción o construcción. Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía. Por otro lado, tenemos a Henry Armando Giroux, es un crítico cultural y teórico fundador de la pedagogía crítica en Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria generó múltiples aportes a la educación, entre los cuales destaca su trabajo La pedagogía para la emancipación, en la cual busca crear la noción de alfabetización. Esta es concebida como un medio constitutivo para la integración de los individuos en la sociedad y en la participación política. Giroux considera que la resistencia como instrumento que propicia el pensamiento crítico y la acción reflexiva, combinando así la postura de la participación de la sociedad en lo referente a democracia, identidad, innovación y evolución. Con todo esto, Giroux pretende crear educandos críticos y radicales que apropien de su realidad al cuestionarlo todo y se prometan a ser agentes de cambio en la sociedad a través de una actividad autocrítica que esté orientada al bienestar para todos. Este considera que el maestro que implementa la pedagogía crítica debe abarcar el proceso educativo en el escenario de la comunicación, donde primeramente analiza para luego pasar a la comprensión de la situación. En este orden debe interpretar y transformar cada conflicto o problemática en una oportunidad de mejora para la comunidad. A todo esto podemos decir que la educación liberadora no es más que un proceso de conciencia del ser que desarrolla por medio del análisis crítico y reflexivo de la sociedad en que habita. Se debe transformar el sistema educativo colonial, promover el inquirir de lo aprendido y generar en los educandos cuestionamientos sobre el actuar en la sociedad.